Damos inicio al segundo conversatorio sobre las bases éticas del periodismo y también el periodismo de redes en la globalización y los fake news. El control de esa nueva realidad totalizante y a la vez dispersa que es el periodismo en las redes, que se individualiza en su uso tanto como se le intenta ahora condicionar, censurar o intervenir a distancia desde un mundo virtual gobernado por élites digitales, hackers y los propios usuarios. Es un fenómeno extraño a los andamiajes estatales y a las leyes territoriales. Construye una avalancha de datos y mensajes imposibles, en algunos casos, de contrastar en su veracidad, que propician la desarticulación de las narrativas que forman el tejido social y crean una opinión pública. Pero a la vez, las redes facilitan canales para quienes, a través de los fake news, comprometen la gobernabilidad en democracia, alejados de lo que es la ética del periodismo. Vamos a invitar a esta hora al doctor Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, a ocupar el podio para su exposición central. Ricardo Trotti es periodista formado en Argentina y Estados Unidos, profesor del Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba, poseedor de varios premios nacionales e internacionales de periodismo. También fue editor en jefe del diario El Liberal de Santiago del Estero y es autor del libro La dolorosa libertad de prensa, en busca de la ética perdida. Tiene la palabra ahora el doctor Trotti. Bienvenido, un aplauso por favor. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Primero saludo a Nelson Meserán y al doctor Asdrúbal Aguiar, los colegas con quienes desde la CIP siempre trabajamos a favor de la libertad de prensa. También aprovecho a saludar a periodistas colegas como Idaña Chirinos y Patricia Yañot, dos realmente periodistas célebres en Estados Unidos y América Latina, por casi siempre estar en la búsqueda de la verdad, en la investigación y la fiscalización del poder. Y también me sumo a la felicitación a los 8 expresidentes que nos acompañan hoy, porque son expresidentes democráticos y en esta época en que estamos viviendo, tener la democracia cerca de la verdad, más que de la mentira y el autoritarismo, es algo para siempre celebrar. No quiero hablar un poco de lo que ya se ha hablado, lo que habló el profesor Cancino sobre la historia de las noticias falsas que siempre existieron. Goebbels repetía las mentiras 1000 veces en el nazismo. En mi país, en Argentina, en la época de la dictadura, la verdad oficial era por decreto. Y obviamente también en mi profesión en el periodismo, William Hearst y Joseph Pulitzer, por la guerra de las audiencias hace un siglo atrás, y la guerra mediática que existía, crearon el periodismo amarillo, el sensacionalismo. Y de ahí se produjeron de parte del periodismo también todo aquello que va hacia las sensaciones, hacia las emociones. Y bueno, ya lo dijo el exfiscal de la trama rusa, Robert Mueller, demostró con el operativo que estuvo investigando que la operación rusa Latska, las fake news pueden ser fabricadas con facilidad y ser una pieza sustancial del arsenal de cualquier país. Un arsenal propagandístico, a veces mucho más fuerte que las propias balas y el armamento. Pero bueno, quiero hoy hablar, no del lado pesimista, pero también aportar un lado optimista sobre el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas realmente pueden matar a la democracia, así como el fraude electoral también puede matar a la democracia. Yo creo que en este panorama de noticias falsas, creo que es complejo, asusta, pero creo que no es sombrío. Además porque, ya se dijo esta mañana, van a existir de la mano de las nanotecnologías, de la mano de la encriptación, etcétera, y toda la tecnología que se viene. Pero creo que el debate sobre noticias falsas ha creado mayor conciencia sobre la verdad y la rigurosidad en la creación y distribución de los contenidos, así como sobre la relevancia del buen periodismo.
Desde que fueron trending topic con Cambridge Analytica, el Brexit, las elecciones presidenciales de 2016, las de Cataluña y cualquier otra de las elecciones que tuvimos este año, mediante manipulación extranjera o por acción de ciberactivistas y bots usados por gobiernos y partidos políticos, nunca se había experimentado algo tan formidable en el mundo como lo es esta discusión masiva sobre la verdad y la mentira, sobre la ética y la moral de la información. Una reunión como la de hoy no hubiese existido hace 5 años atrás. Existe, yo creo, una valoración por la verdad, por los contenidos de calidad de los medios se posicionan a adoptar criterios éticos y a hacer más transparentes sus procesos periodísticos, proliferan las organizaciones de fact-checking como nunca antes. Según el Poynter Institute, ya existen 188 organizaciones en 60 países, 60 en Estados Unidos y 18 en América Latina, que estudian el tema del fact-checking. Los medios están creando departamentos de chequeo de datos, especialmente en épocas electorales, y es una disciplina que se está convirtiendo en un nuevo género periodístico, así como la noticia, la crónica, la entrevista. Las plataformas digitales empiezan a posicionar mejor los contenidos de los medios. Facebook anunció la semana pasada que lanzó Facebook News, una nueva pestaña de la red social que apareció para elevar el nivel de los contenidos de calidad. Lo mismo hace Apple News, acaba de anunciar lo mismo Wikipedia con Wikimedia, y además todas estas redes sociales, como nunca antes, están contraatacando las usinas de noticias falsas y se sienten obligados a resguardar mucho mejor los datos de los usuarios. Otro de los talones de Aquiles de esta época hiperconectada. Google, con su nueva política, como nos habló Richard Gingras hace unos días en la CIP, tiene una nueva política que prioriza las búsquedas para que pasen primero por los contenidos de calidad, que las búsquedas empiecen por fuentes de noticias más confiables, ofrecen más contextos a los usuarios y contraataca a los malos, aunque admite que la tecnología todavía no está bien desarrollada para interpretar, y este es el problema de las noticias falsas, las intenciones. Los gobiernos, por otro lado, empiezan a regular mejor temas de transparencia, acceso a la información, y hay reglas más estrictas sobre financiamiento de procesos y campañas electorales y también de debates. Hay grandes investigaciones periodísticas sobre la influencia de los narcodólares y de operaciones encubiertas como la de Odebrecht, que están obligando nuevos planteamientos para defender la democracia. La información buena se impone, pese a los ríos de desinformación. Y esa yo creo que es la gran noticia de esta época. Repito, como nunca, hoy se tiene mayor conciencia y se buscan herramientas para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal. Y en este contexto yo creo que hay que dividir la paja del trigo. No hay que juzgar a las noticias falsas como un todo. Hay noticias falsas por intereses económicos, hay con la intención de que afecten el discurso político a través de bot centers y cibermilitantes, y otras por entretenimiento, con todo el tema que tiene que ver con la descalificación, la estigmatización, y como en el caso de los trolls dedicados al bullying. Debe tenerse en cuenta que cualquier acción que se adopte debe juzgar las intenciones, porque son muy diferentes las de creador de las usinas de noticias falsas que las de un consumidor o distribuidor sin malicia o no precavido, como se dijo esta mañana. De la misma forma que no se pueden medir con la misma vara a un narcotraficante que a un consumidor de estupefacientes. Y ante cualquier acción política o política pública que se quiera tomar sobre la desinformación, se deberá partir prioritariamente de estándares, como los marcó Almagro esta mañana, sobre libertad de expresión y el derecho del público a saber. En este sentido, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Mark Zuckerberg en la Universidad de Georgetown esta semana, cuando defendió el discurso malintencionado y mentiroso, el discurso político. Y todos sabemos que hace poco la senadora y candidata demócrata Elizabeth Warren lo acusó justamente de ser, entre comillas, una máquina a Facebook, una máquina de desinformación con fines de lucro, debido a la divulgación de propaganda política
a través de Facebook. Zuckerberg contestó que Facebook no va a moderar las expresiones de los políticos ni verificar el contenido de los avisos políticos porque las opiniones políticas, aun si fueran falsas, siguen siendo relevantes y de interés público. Twitter opina prácticamente lo mismo. Facebook hace poquito publicó un video de 30 segundos de la campaña de Trump que afirmaba falsamente que Biden había incurrido en actos de corrupción en Ucrania. El aviso se difundió en otras redes sociales y también por algunos medios, pero CNN y NBC se negaron a divulgarlo porque violaba sus normas. Creo que los medios estuvieron en lo correcto al no haber difundido el video, pero creo también que Facebook estuvo en lo correcto de haber difundido el video. Y esta dualidad, que pudiera tener muchas más opciones, demuestra el valor que tiene la libertad de expresión, a la que no hay que comprenderla basada solo en el criterio de un medio o de un emisor, sino en la que puedan convivir políticas y criterios distintos. La libertad de expresión se basa en la pluralidad y en la diversidad. Algunos congresistas estadounidenses, como Warren, siguen amenazando sobre imponer regulaciones y puede ser riesgoso. Ya existen muchas leyes para regular acciones criminales, como la venta de datos personales o actitudes que no protegen la privacidad y hasta contenidos criminales que no son producidos por las plataformas ni por los medios, sino a través de ellos. Yo diría que para preservar la libertad de expresión habría que evitar caer en una manía reguladora que pueda impulsar un mal mayor del que se trata de remediar. Preocupa que estén emergiendo controles que pueden ser más contraproducentes que las noticias falsas en sí. Desde Europa, América Latina, varios gobiernos iniciaron enérgicas carreras legislativas para controlar la desinformación en las redes sociales. No solo en época electoral, como indicaba Mueller, pero sí también en todo momento, corriéndose el riesgo de desbordes legales que terminen por censurar debates que el público debe estar en condiciones y en libertad de mantener. El ejemplo de las leyes de propaganda enemiga en Cuba, de la discriminación en Bolivia y del odio en Venezuela, son ejemplos de cómo las leyes pueden tener la intención aviesa de censurar el debate público mediante excusas de apariencia loables. Muchos descubrimientos periodísticos, Panama Papers, FIFAgate, Paradise Paper, Odebrecht, o incluso la trama rusa, fueron en su origen tildados de noticias falsas, por lo que una ley que legalice la censura podría haberlas restringido en su origen. Y creo justamente que soportar mentiras es el precio para pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con la intención de causar daños, a veces es el precio por vivir en libertad. Creería que los legisladores no deberían apresurarse a legislar, deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar mucho más debate. Si se legisla cuando todavía existe confusión, se corre el riesgo de sobreactuar. En ese sentido, a pesar de lo que hacen algunos países europeos como Francia y Alemania, la Comisión Europea, en un estudio publicado en 2008, estableció que la cuestión de la desinformación no pasa por regular. Posiciona como prioridad la necesidad de crear programas de alfabetización mediática y digital. Plantea que debe respaldarse más a los medios de comunicación, como por ejemplo hizo la ley que luego aprobó para que los medios como creadores de contenidos puedan tener el vínculo del copyright y para que reciban regalías por derechos de autor. Estos temas también los planteó la reciente guía de recomendaciones de la CIDH que nombró Almagro. Asimismo lo estableció la CIP en su declaración de Salta, que con Asdrúbal tuvimos el privilegio de corredactar, y que es el primer documento sobre libertad de expresión en la era digital, que le da responsabilidades a los periodistas, a los medios, a los gobiernos, a las plataformas y a los usuarios. Y implica y dice, explicita, que los gobiernos deben cuidarse de tomar medidas regulatorias desproporcionadas y no usar el derecho penal para castigar la opinión y el debate de las noticias. Se debe fortalecer, obviamente, el marco de los datos personales,
para que no sean utilizados por la publicidad comercial o la publicidad o la propaganda política. Los gobiernos deben crear escudos para la desinformación en procesos electorales y no deben distribuir, crear o manipular campañas de noticias falsas de terceros. Sí deben crear más agencias de verificación de datos y la academia, muy especialmente la academia, debe seguir investigando sobre el impacto de las noticias falsas, sobre sus causas y efectos. Concluyo. Esto no implica extender una patente de corso, pero sí implica tener la sapiencia necesaria para abordar este debate desde la perspectiva de la libertad de expresión, no de la propaganda. Puede ser contraproducente, como reconoció la relatoría, que se pida a entidades privadas como Facebook o Google o Amazon que se autorregulen y censuren, porque en el celo por la eficiencia la censura privada puede ser tan gravosa, tan peligrosa, como la censura de los gobiernos autoritarios, siempre prestos a hacer absolutamente todo sin debido proceso. No debe quedar en manos de censores privados o públicos lo que como ciudadanos debemos tener el derecho a recibir. Y por eso cierro con una frase de la relatoría en esta guía para elecciones sin influencia de vidas que dice, entrecomillado, respuestas no regulatorios para potenciar las capacidades de los ciudadanos. Y esa es, en síntesis, la gran revolución que estamos viviendo en estos momentos, la revolución de la verdad en contra de la revolución de la mentira. Y por ello es una revolución que debemos sentir como propia, es una revolución de bien y que no debemos desperdiciar esta gran oportunidad para debatir la importancia de la verdad sobre la mentira. Muchas gracias. Bueno, llamamos ahora a ocupar el estrado a los señores expresidentes Laura Chinchilla, de Costa Rica, Felipe González, de España, Yamil Mahuad, de Ecuador, y Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, para dar inicio a su diálogo. También quiero invitar a la moderadora, la periodista y colega Patricia Yaniot, de Univisión, para que asuma su conducción. La presidenta Laura Chinchilla, primer mujer en gobernar Costa Rica entre los años 2010 y 2014, licenciada en Ciencias Políticas, con maestría en Georgetown University. Ocupa la cátedra José Bonifacio de la Universidad de Sao Paulo. El presidente Felipe González, quien gobierna España entre 1982 y 1996, abogado y político, autor de varios libros, presidió a pedido de los gobernantes europeos el Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa, conocido como el Comité de los Sabios. El presidente Yamil Mahuad, doctor en jurisprudencia, egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, luego de ser alcalde de Quito, ejerce la primera magistratura del Ecuador entre 1998 y el año 2000. Actualmente enseña como profesor de Harvard University sobre mediación, negociación y liderazgo. Y Jorge Tuto Quiroga, ingeniero con estudios de especialización en Austin, Texas, donde sirve a la IBM. Fue vicepresidente y presidente de Bolivia entre los años 1997 y el año 2002. Tiene la palabra la periodista Patricia Yaniot, quien conducirá este panel. Gracias. Bueno, un gustazo estar moderando este panel con estos temas tan relevantes, no solamente el impacto de las campañas de desinformación, del fake news, en nuestra América Latina, sino en una coyuntura tan crucial que vive nuestra región en los últimos, 20 días. Así que quiero entrar en materia con el tema de fake news, pero si ustedes me permiten, voy a hacer mucho más énfasis en la coyuntura política, porque creo que en el primer tema nos vamos a poner de acuerdo más rápidamente. Pero quiero elogiar la presentación de Santiago porque me pareció muy apropiada su exposición y quisiera tal vez agregar algo para dirigirles a ustedes la pregunta, que además quiero invitarlos a que se interrumpan cuando no estén en desacuerdo,
no esperen que yo les dé la palabra. La segunda a bordo de Facebook, la señora Sheryl Sandberg, decía que Facebook, para evitar la autocensura, bajaba de su plataforma solamente las informaciones falsas que incitaran al terror, que incitaran a la violencia, que suprimieran los derechos electorales. Por ejemplo, hay campañas publicitarias que le dicen a la gente se abre la votación el miércoles a las 9 y resulta que la votación ya pasó, era el martes a las 9. Ese tipo de información ellos ya están comprometidos a bajarla. Pero el tema de divulgar información falsa, decía ella, sobre todo información política, pues estaban en el límite del respeto a la libertad de expresión, y lo que hacían era contratar agencias de verificación de datos y ponerle a esa información o a esa propaganda política una banderita que decía: esta información contiene, o esa publicidad, ese mensaje contiene información falsa. Usted la quiere compartir, porque generalmente esto se reproduce mucho más rápido que a veces la información verdadera, y la gente tenía la libertad de tomar esa decisión una vez recibiera la banderita de que esto es información falsa. Y después anunció también que están integrando un panel de expertos, que integrarán unas 40 personas, para que ellos determinen cuando alguien se queja porque le bajaron de su plataforma información falsa, ellos creen que es verdadera, que sean ellos los que definan si esa información debe volver a la plataforma, una especie de corte constitucional, Corte Suprema, que no va a responder a Zuckerberg y a Sandberg. Así que me pareció una medida intermedia y creo que fortalece la propuesta de Santiago de crear agencias de verificación de datos. Y ahí está dirigida mi pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo que ahora no solamente los medios, los gobiernos, porque las fake news están aquí para quedarse, eso no hay nada que hacer, que se debería invertir en agencias de verificación de datos, así como están viniendo los ministerios de las TIC, de las mujeres, del medio ambiente, del deporte, un ministerio de verificación de datos? Presidenta, adelante. Bueno, vamos a ver, he estado muy cerca de estos fenómenos porque me correspondió liderar las dos misiones de observación de las dos elecciones que están más emblemáticas que hemos tenido en nuestro hemisferio en lo que alcanzan a estos temas, la de Estados Unidos 2016 y la de Brasil 2018, y porque estoy al frente de una comisión que creó Kofi Annan antes de fallecer sobre los temas de democracia, elecciones y tecnologías digitales. Y es mucha la información que hemos venido procesando para poder rendir un informe lo más balanceado posible. Me parece que la intervención con que se abre este panel es suficientemente balanceada como para que ellos establezcan los parámetros fundamentales de esta discusión, porque es una discusión delicada, es una discusión en la que están en juego muchos derechos fundamentales, el más importante, la libertad de expresión, pero también están en riesgo una serie de valores como el valor de la tolerancia, la privacidad de la información de parte de la gente. Pero lo que sí podemos decir, más allá de lo que ya se presentó, es que cuando hablamos de los temas de la regulación, de qué hacer con esto, es muy similar, si se quiere, desde el punto de vista de los valores esenciales, a las discusiones que ya hemos tenido antes. La desinformación ha existido desde que la información misma existe, las noticias falsas han existido desde que las noticias mismas existen, y ya hemos tenido muchas discusiones de cómo regular el tema de la libertad de expresión. Aquí tenemos básicamente la discusión de que tenemos plataformas tecnológicas que tienen una gran capacidad de alcance, a una gran velocidad, con material que se tiende a viralizar y que además crea dos elementos adicionales. Protege el anonimato, muy difícil a veces saber a dónde se originan las noticias. El caso de Brasil fue de los más emblemáticos, porque los brasileños privilegiaron no las redes abiertas, sino las redes encriptadas como WhatsApp. Entonces, imagínense ustedes la dificultad de identificar el origen de las noticias falsas que ahí se daban. Y el otro elemento es la creación a través del tipo de algoritmos que genera estas burbujas de identidad entre pares y que
en consecuencia, abona a los fenómenos de polarización que tanto están golpeando en este momento a las democracias del mundo. Entonces, aquí el tema es, cuando yo escuchaba también la conferencia de Zuckerberg allá en Georgetown, vaya, yo decía para mis adentros, Zuckerberg lo que está es repitiendo el mantra que se ha repetido siempre en Estados Unidos. Pero esta es una empresa global, número uno. Segundo, no son empresas estrictamente tecnológicas, hacen parte del ambiente de medios de comunicación y tienen una responsabilidad por los efectos que producen en las democracias. Entonces yo creo, Patricia, para ya ir aterrizando tu pregunta, y disculpas por esta quizás amplia introducción que hice, yo creo que aquí es importante comprender que los efectos de estos fenómenos divergen según el contexto en donde se aplican. Ya hemos podido identificar que cuando se aplican las plataformas para enviar mensajes automatizados en miles, conteniendo noticias falsas, desinformación o bien incentivando el discurso de odio, tienden a ser mucho más dañinos en aquellos contextos en donde encontramos altos niveles de polarización, una prensa que ya de por sí ha sido partidista, y en Estados Unidos sobra ese fenómeno, cuando encontramos altos niveles de desconfianza en las instituciones del país y muy bajos niveles de educación digital. Entonces, las respuestas tienen que ser montadas sobre la base de un conjunto de principios, y ya tenemos varias organizaciones, en Europa se han promovido varias, la Relatoría de Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general convocó a un panel de alto nivel y tendremos un documento de aquí a un año. Hay principios y valores que hay que proteger, pero también es cierto que los países tienen que irse dando algunas reglas con respecto a su propio contexto. Zuckerberg dice, yo no voy a regular, pero si es que en Estados Unidos hasta el discurso de odio ha sido protegido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces no pretendamos nosotros que vengan desde acá las nociones de regulación para el manejo de las redes sociales. Para mí, los ejemplos más interesantes están aconteciendo en Europa. Quizás Francia, que ha básicamente establecido principios y valores, pero han dejado amplios niveles de margen para que las plataformas apliquen esas normativas, hasta el caso de Inglaterra, que desde el 2017 ha aplicado una legislación sumamente estricta en donde se define qué es desinformación y se aplican sanciones en caso de que no se acojan. Yo creo que lo que importa en nuestros países, en América Latina, es que recojamos esos valores, esos principios, entendamos eso sí que nadie se puede erigir en único y exclusivo árbitro de este tema, ni un gobierno, ni una empresa tecnológica, que son muchos los stakeholders que tienen que participar de este debate y que tiene que ser un debate de puertas abiertas. Me parece que eso es como lo principal. Si no es un ministerio, entonces una entidad gubernamental, nacional, porque para hablar de el ejemplo de Facebook tiene 2.700 millones de suscriptores. Esto es algo que no se puede detener con 4 o 5 organizaciones que verifiquen datos y pongan banderitas, o 68 en 166 países. Esto tiene que ser una estrategia global. Y obviamente sabemos que en nuestros países eso en manos de los políticos pues es muy peligroso. ¿Alguien más, presidente? Sí, veamos. Este debate no ha hecho más que empezar. O sea, realmente vamos a tener que tener un poco de paciencia. En Europa hay más avances, digamos, regulatorios, de protección de la intimidad, protección de derechos penales, tal. Y es un debate en línea opuesta a la ausencia de grandes plataformas. Europa no ha tenido, digamos, ningún éxito en participar en este oligopolio de oferta que son las plataformas digitales a nivel global. Pero está apuntando a un cierto marco regulatorio. ¿Es bueno regular o no?
Cuando Sancho Panza iba a gobernar la ínsula Barataria, o al menos así lo creía, pues le pedía consejo a Don Quijote. Y Don Quijote, el hombre, pues animándolo, le decía: amigo Sancho, pragmáticas, pocas y que se cumplan. Yo, en la pasión legislaria que tenemos todos los que gobernamos, porque creemos que cuando hacemos una ley cambiamos la realidad, lo creemos de buena fe, y a veces ayudamos a cambiar una realidad que ya ha mutado o a perfeccionarla, y a veces la estropeamos. Pero en todo caso, este no es un problema que se va a resolver porque de pronto inventemos un marco regulatorio. Ahora, hay algunas responsabilidades que se aplican a medios y a autores que son perfectamente identificables. Entonces, lo menos que se puede hacer es que uno pretenda que se identifique quién produce la noticia falsa y quién tiene la responsabilidad de divulgar una noticia falsa. Digo, la responsabilidad que sea, incluso puramente correctiva, no hablo de la responsabilidad penal. Yo no estoy en Facebook, yo no estoy en Twitter, me he reunido con todos ellos y he tenido algunas discusiones. Por tanto, no estoy en las redes, soy pasto de las redes, pero no estoy en las redes. Una vez solo se me ocurrió denunciar, una de las varias veces que ha producido, que habían puesto a mi nombre una cuenta de Twitter, pero salía con todos mis datos personales, incluso con vídeos que eran falsos. Se me ocurrió denunciarlo porque se supone que en esta ciberseguridad en la que se ha convertido la guerra de todos contra todos, nosotros, por ejemplo, tenemos buena policía tecnológica que sabe llegar hasta de dónde ha salido eso. Claro, yo me he visto en las redes sociales o me he visto en la prensa tradicional escrita, pues opinando sobre temas en los que nunca había pensado y desde luego no había pronunciado. Ya, repito, con una cuenta a mi nombre. Ese nunca es el he conseguido. Fake news, o sea, un fake news profundo. Pero claro, pero nunca he conseguido que nadie me diga, ni siquiera que Twitter haya querido dar la pista de quién estaba detrás de esa falsa cuenta. Eso de alguna manera tiene que resolver, porque si no estamos en un problema serio. No es que me preocupe demasiado esa parte, lo que afecta, pero si hay responsabilidades para los medios que dan la cara, para los periodistas que dan la cara, no puede ser que haya una ausencia de responsabilidad completa para los que están detrás de estas motivaciones oscuras de cualquier naturaleza. Al menos yo no quería otra cosa más que identificar quién lo hacía. Era un problema, algo más que curiosidad, pero vamos a ver. Volvamos de nuevo a los principios. Noticia falsa ha habido siempre. Estamos en una crisis de gobernanza de la democracia representativa, que fue el título de la cátedra que ahora estás ocupando en Brasil, sí. En el año 16, en mala hora se me ocurrió hablar de crisis de gobernanza. Pero digo, no, bueno, claro, eso. Pero depende de cómo la realidad política siempre se ve de una manera poliédrica, ¿no? Y parece que cada uno la ve del color que le gusta, ¿no? Cosa que me preocupa. En este foro que debería defender la democracia y los valores de la democracia, no podemos estar satisfechos de que solo funciona bien la democracia cuando sale quien nos gusta. Eso me parece una barbaridad. O sea, uno tiene que defender los valores de la democracia, gane quien gane. Y además aceptar que, o ver que la democracia, vamos a ver, no garantiza el buen gobierno. Lo que garantiza es que podamos echar al gobierno que no nos gusta. ¿Por qué es mejor a la larga la democracia, el sistema tan imperfecto? Porque a los políticos no nos gustan que nos echen. Y tenemos que mejorar nuestras prestaciones para que no nos echen. Y a los dictadores les da igual, porque aplastan a la opinión y la arrasan. Por tanto, busquemos conceptos que nos unan. Un sistema es democrático si el concepto de aceptabilidad de la derrota es un concepto que todo el mundo comparte. Porque si la derrota es aceptable, uno sabe que puede ganar a la siguiente. Pero si la derrota no es aceptable, hoy es la crisis de Bolivia. Claro. Si la derrota no es aceptable, uno tiende a romper el sistema.
porque no hay una razonable igualdad de oportunidades al participar y al ganar o perder. Pero voy a los elementos básicos. De la información se puede decir que es verdad o mentira, de la información. Después calificamos qué informaciones son más o menos peligrosas, pero solo de la información, y este es un clásico del periodismo. De la opinión es difícil decir que sea verdad o mentira, cada uno opina lo que quiere. Claro. Y esa es la verdadera libertad de expresión, libertad de información y libertad de expresión, por diferenciarlo. Por eso, la opinión es libre. ¿Qué es lo que está complicando hasta extremos increíbles la realidad actual? La revolución tecnológica, sobre todo, es una revolución de comunicación entre los seres humanos, que son capaces por primera vez en la historia de la humanidad de comunicarse en tiempo real, eliminando la barrera del tiempo o la barrera del espacio, la que quieran. Esto produce un efecto nunca visto, multiplica ese efecto. Pero, repito, de la información se puede decir esto es verdad o mentira, de la opinión no. Ahora, de una información falsa o semifalsa o medio verdad, se derivan opiniones que son basadas en falsedades, siguen siendo libres, pero están basadas en falsedades. Por tanto, alguien fabrica, y en eso tenemos una responsabilidad compartida, porque la democracia representativa está en crisis, entre otras cosas por eso. Alguien fabrica una noticia falsa o de media verdad, y de ahí se deriva una inmensa corriente de opinión que multiplica el efecto emocional. Obvio. Pero voy a un elemento que sí va a desconcertar el debate, lo lamento mucho. Yo defiendo la economía de mercado, que soy una rara avis, parece, ¿no?, dentro de la izquierda y tal. No defiendo la sociedad de mercado. Creo que el ser humano no es una mercancía. Por tanto, yo defiendo la economía de mercado como una de las libertades básicas, una libertad económica y de decisión vital. La sociedad de mercado, el ser humano como mercancía, o utilizado como mercancía, me parece intolerable, insoportable. Por tanto, no lo defiendo. De esto me ha costado muchos disgustos dentro de la tribu a la que pertenezco, pues esto parece que exalto la economía de mercado. Ahora voy a hacer una exaltación de la economía de mercado. La materia prima del oligopolio de oferta de las grandes tecnológicas son los datos personales de todos los presentes, más de los 2.700 millones que están en... La materia prima son nuestros datos personales, desde que nacemos hasta que nos morimos, y después para los herederos. Y es la primera vez que se monta el mayor negocio de la historia con una materia prima gratis. Y con nuestra autorización, claro. Apropiada indebidamente. Estas no son las grandes petroleras que pagan por explorar, y por extraer. Se utilizan los datos personales de todos. Esto está detrás de todo lo que ocurre, además de segmentar la información, de ir a los gustos personales, a las preferencias, de desarticular la sociedad, utilizada también políticamente, para dirigir la propaganda y la publicidad y no sé cuánto. Sí, pero es que hay una respuesta dentro de este sistema de libertades que se llama economía de mercado. Oiga, reconozca la propiedad individual de los datos personales. Y solo una información consistente, como la que exigen ahora para hacer una hipoteca a los bancos, no estoy hablando de solo una información o un acuerdo bien informado debe permitir, en los límites que la persona que es propietaria lo es. Claro, ha pasado ya mucha agua por este río que no va a volver, pero en algún momento tenemos que empezar. Y claro, tenemos que empezar a demostrar cosas que son tan elementales como esa. Usted no puede vivir de mis datos personales. No digo que los tiene que usar de manera respetuosa, no sé cuánto, que es lo que está haciendo la Comisión Europea. Que sin mi autorización, bien informada, no los puedo utilizar. Claro. Lo siento mucho. Claro, lo que pasa es que nadie leyó la letra chica y ahí cuando le dimos agree, ¿no?, autorizamos a Facebook para que utilizara nuestros datos. No sé si quieren agregar algo sobre este tema de cómo enfrentar este tsunami de fake news, o pasamos ya al tema político que ya nos lo ha introducido el presidente González. Yo quisiera hacer un comentario muy corto. Me llama la atención
cómo al tema de las fake news y de las redes, en general, lo tratamos con los mismos criterios con que tratábamos el comportamiento del mercado desde hace algunas décadas hasta acá. Y no me refiero a la intervención de Felipe, me refiero en general. Siempre lo que se cuestionó fue la sabiduría de los mercados, sí, la sabiduría de las masas, la mano invisible del mercado como algo capaz de autorregularse. Menudas bofetadas se ha pegado con la mano invisible. Exacto. Entonces nosotros no creímos en eso, y muchos de nosotros que fuimos presidentes optamos por otra solución y creíamos en la mano invisible del mercado y una mano visible que corrija los errores y las concentraciones y los monopolios que el mercado crea. Se habló de la tercera vía. Recuerden la famosa frase: tanto mercado cuanto sea posible y tanto Estado cuanto sea necesario. Entonces ahora tenemos este efecto de las redes sociales que, como tú lo explicas, es absolutamente universal y son miles de millones. Y mi pregunta es, ¿no tenemos que crear nuevos paradigmas, nuevos modelos de análisis para lidiar con estos problemas que reúnen por lo menos 3 letras IES, digo yo? Son inmensos, son instantáneos y son inevitables. ¿Y cómo lidiamos con eso? Entonces, yo sí creo esta discusión de si debe o no regularse el Internet, para ponerlo entre comillas, hace unos años hubiera sido una blasfemia. ¿Cómo van a tocar eso? Ahora hay tanto exceso y tanto abuso que la gente dice sí, hay que regularlo. Entonces, ¿quién regula? ¿Cómo regula? ¿Hasta dónde regula? Y coincido con la idea de que es demasiado pronto. Esta es una conversación que recién empieza. Y como decía Santiago, demasiado peligroso regular. Así es. Presidente. Gracias, Patricia. Gracias, Miami-Dade College, Nelson, Asdrúbal, como siempre, y gracias a los que han organizado esto por certeramente, tanto que hablamos de fake news, poner a 2 íconos de las noticias verdaderas, objetivas, como Idania Chirinos y Patricia Llaniot acá a moderar. Un aplauso para ellas y lo que hacen. Gracias. Patricia sabe, estuvimos en Caracas en la elección del 6 de diciembre de 2015. Se habla mucho del video que le robaron a Jorge Ramos. A Patricia le robaron las cámaras. Me acuerdo que el 8 de diciembre estábamos con un diputado joven, Juan Guaidó, que teníamos que turnarnos para que nos entrevisten cuando estaba cubriendo porque le robaron las cámaras y creo que hasta ahora no las devuelve el que sabemos. Bueno, Patricia, mi comentario para entrar en la materia política. ¿Por qué quisiera pasar del fake news a lo que está pasando ahora? Yo acepto, mañana, firmo donde quieran, vivir en una democracia libre, sujeto a rebatir noticias falsas, a tener que vivir bajo una democracia falsa, a tener que vivir con un post-autoritarismo que degenera en dictadura oprobiosa como la que sufre Venezuela y la que tenemos en camino en Bolivia. Ese es el tema de fondo. Y en esa línea hay que recordar, no sé si lo seguirá diciendo, Dilma Rousseff decía: prefiero el ruido de la prensa libre que al silencio de la dictadura. Suscribo plenamente. Porque imagínense vivir en Venezuela, Bolivia, donde los medios de comunicación, canales, periódicos, son todos la versión oficial. Y lo único que quedan son las redes. Por eso me preocupa que si vamos a empezar a regular redes, que le demos ideas a Maduro y a Cabello y a don Evo Morales, para que amordacen, que ya las tienen, para censurar el único mecanismo que tenemos de proyectar lo que está pasando. Patricia, en este momento y en esta primera intervención, con el perdón, me voy a centrar primero en mi país, por lo que está pasando. Siempre he entendido lo que pasaba en Venezuela es existencial, donde está Salas Romer por acá, creo que sigue. La primera vez que me maltrataron en Maiquetía fue cuando fui a verlo ahí el 2003, a apoyarlo en esa lucha ahí a Valencia, Carabobo. Ha sido una larga lucha y aquí estamos y seguimos. Yo pensaba que había que liberar Venezuela para liberar a Bolivia. Ahora me temo que va a ser al revés. Tenemos que garantizar democracia y libertad en Bolivia para ayudar a la causa en Venezuela. ¿Y en qué estamos? En Bolivia. Sucintamente, el truco de los tiranos es perpetuarse en el poder. Como dice Moisés Naim, el problema no es el populismo, es el continuismo que degenera en autoritarismo. Y esa es la receta que estamos sufriendo. Evo Morales, un mitómano, pero que no para de mentir, el 2009 pidió que votemos la Constitución y le anunció al mundo que era generoso y una sola reelección le alcanzaba.
El 2014 dijo que después de la siguiente se iba a abrir un restaurante. La última acaba de decir que se iba a dedicar a la crianza de peces. No sean ingenuos, no vayan al restaurante a comer peces porque nunca los van a ver. Ese señor se quiere quedar para siempre. ¿Y cómo lo está haciendo? Que es lo terrible. Utilizando el argumento distorsionado, perverso, de que ser tirano es un derecho humano avalado por la Sacrosanta Convención Americana de Derechos Humanos, que la reelección perpetua está consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos, que la dilucida la Corte de San José. Lamento decir, pero el sistema interamericano, en la Carta Democrática, en los instrumentos de protección, es un maravilloso hospital, Patricia, con hermosos instrumentos, grandes doctores, que solo hace autopsias, que solo llega a salvar las democracias y a dar medidas cautelares y objetar cuando ya están todos presos, liquidados, Albán, Acosta Arévalo y demás. Se podía actuar a tiempo en Bolivia y no se lo hizo, porque el robo de la Constitución que hizo Morales fue más grotesco que el que hizo Ortega el 2009-2010 con fallo judicial contravenir la Constitución para reelegirse, porque en el caso de Morales contraviene la Constitución que hemos votado 2 veces y la OEA observó 2 veces. Y la OEA volvió ahora a observar cómo Evo Morales violaba lo que observaron hace 3 años y medio. Ese es el corazón. También. Así es. Y ahora, no contento con robar la Constitución, quiere robar la elección. Fraude gigantesco. Don Evo Morales dice, pruebas, el pez muere por la boca. 3 conteos rápidos. El del gobierno, el de universidades y el de la OEA daban 4,5 a 5% esa noche. Los 3, con margen de error mínimo. En la transmisión de actas después la interrumpen, a las 24 horas cambian todo y se quieren robar la presidencia. Esto es existencial para mi país, Patricia. Y lo que exigimos y pedimos a la comunidad internacional es que no pueden reconocer y avalar un fraude. Ya cayó la OEA, no actuaron a tiempo, ahora sí debemos actuar. No puede ninguna democracia que se precie de ser tal reconocer este fraude monumental y el robo de la presidencia que va a degenerar en que mi país sea Madurolandia. Y no queremos vivir en Madurolandia. Y por eso la comunidad no puede reconocer esto. Y lo otro, lo que dijo Andrés Pastrana, aquí está el remedio para la reelección perpetua para los tiranos. Duque ha hecho la opinión consultiva. Quiero ver otros voluntarios. Cuando se denunció a Maduro a la Corte Penal aparecieron más países. Quiero ver otros. La consulta es muy sencilla. La reelección perpetua es un derecho humano. Que la Corte falle para evitar el germen del autoritarismo que es el continuismo y la prórroga en el poder. Eso sobre mi país, Patricia, concluyo con una sola idea acá. Mire, es parte de lo que pasa en otros países y si quieren que el espíritu de lucha no flaquee, no hay que rendirse, hay que escuchar a Carlos Rivera, no es un politólogo, es un cantante mexicano que habla de los tiranos y dice, se creen eternos, están solo enfermos y aquí vamos a seguir luchando hasta ver la caída de su historia y el camino a su final. A Maduro, a Ortega, a Evo Morales, hay que decirle que va a seguir en Nicaragua Madariaga, Chamorro y demás, que en Cuba van a seguir Payá, Ferrer, que en Venezuela va a seguir Guaidó y que en Bolivia vamos a seguir Carlos Mesa y los bolivianos, a los tiranos hasta derribarlos y decirles chau, la caída de tu historia y el camino de tu final. Presidente, para concretar el tema de Bolivia y que nos quede claro qué podemos esperar. Se supone que en los próximos días llega una comisión de la OEA a verificar el escrutinio. ¿Ustedes tienen la tranquilidad de que la conclusión de la OEA la respete el bando opuesto? ¿Y ustedes también? Don Evo Morales no respetó la Constitución que nos pidió que votemos y promulgó el año 2009. Cuando hizo el referéndum, Patricia, del 21 de febrero del 2016, no en CNN, no en Univisión, no en el Diario Las Américas, en Telesur, lo tenemos el video, 11 segundos lo pueden ver, dijo, si la gente vota no, ¿qué vamos a hacer? Calladitos tenemos que irnos a nuestra casa, no puedo hacer pues golpe, textual, estoy parafraseando lo que dijo. Y todo Orondo después pretende que la reelección es un derecho humano. A él no hay que creerle ni su nombre. Lo que se requiere es que la comunidad internacional vuelva vinculante una auditoría integral, real y profunda, porque ustedes comprenderán que a los venezolanos y a los bolivianos también, cuando nos hablan de diálogo nos ponemos a temblar. Y cuando nos dicen auditoría, la que le prometió Maduro a Capriles, después de que lo reconocieron,
Se han pasado 6 años, no hay la auditoría y se robó la presidencia 2 veces. Entonces no nos vuelvan a contar el cuento. La comunidad internacional, no Evo Morales que va a mentir todos los días porque es un mitómano irredento. Tiene que la comunidad internacional garantizar que no se va a reconocer este fraude que montó y que la auditoría debe ser profunda, real, integral, rápida, y el sistema que usan para hacer fraude es mejor que hacer carrusel. Es ir en zonas rurales, Patricia, y llenar actas, ni siquiera llenar ánforas, llenan las actas. Y hay participaciones en zonas rurales de 90%, con votación para Evo Morales de 90%, que no se dan en ningún otro lugar. Eso es lo que debe ser revisado, auditado profunda y totalmente, y la comunidad internacional debe, en los dos lados, uno, no reconocer, como ha dicho Brasil, tristemente México ya lo hizo, ojalá Felipe, ya lo hemos conversado, que España, que es la voz cantante en Europa, diga claramente que eso debe estar en esa dirección. Y Bolivia va a exigir que tengamos un respeto al voto popular. El gobierno está desesperado, va a mentir, engañar y van a hacer todo lo que esté en sus manos, porque como me dijo un amigo, don Evo Morales sabe que si sale del poder es a La Habana o a La Cana. Nosotros queremos que esté mesa de presidente para recuperar democracia y libertad en enero, y la comunidad internacional lo que haga ahora va a ser determinante para garantizar que mi país tenga democracia y libertad. Y después, amigos venezolanos, seguimos con ustedes hasta que toda América Latina se respire democracia y palpite libertad en cada corazón. A world of education and opportunity within reach. You're watching MDC TV. Bueno, pues vamos a tener entonces que esperar que termine esa auditoría y se llegue a una conclusión. Hablemos de lo que sucedió este domingo en Argentina, en Uruguay, en Colombia, donde pues la conclusión es que la izquierda sigue muy viva. Yo tenía la impresión que el mundo había visto el ejemplo de Venezuela y era muy efectivo el mensaje a la hora de decir no queremos convertirnos en una Venezuela. Pero resulta que en Argentina ha regresado al poder de la mano del presidente electo una mujer acorralada por los escándalos de corrupción, 13 causas, 5 elevadas a juicio, una mujer que convivió con la revolución bolivariana, que representa todo eso que a los ojos de los resultados en Venezuela, sobre todo en Venezuela, en Nicaragua, pues ha sido rechazado por la comunidad internacional. Sin embargo, hay una crisis económica que la gente siente muy de cerca en el bolsillo y que prioriza eso por encima de la ética. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué lección deja esto que acaba de suceder en América Latina? En Colombia, las 3 principales ciudades del país están gobernadas ahora o van a ser gobernadas por alcaldes apoyados por una parte de la izquierda, los partidos tradicionales de nuevo pulverizados por lo menos allí. En Uruguay, bueno, hay la esperanza de que, a pesar de que ganó el Frente Amplio, que ha gobernado el país por 15 años, en una segunda vuelta pueda ganar el Partido Nacional, porque ya la tercera y cuarta fuerza decidieron apoyarlo en una segunda vuelta. Y bueno, en Chile, ya lo vimos en el primer panel, a pesar de esta pujanza económica, los chilenos quieren más. Y yo no sé si todos se pusieron de acuerdo en el fake news para ir a protestar en esa protesta multitudinaria que vimos. A lo mejor sí coordinaron para ir a destrozar, ¿no?, decenas de estaciones de trenes, pero hay algo que a mí me dice que hay una desconexión entre la política y el ciudadano de a pie. Así que les quiero trasladar a ustedes el tema, porque desde luego los dirigentes políticos tienen que haber recibido un mensaje muy fuerte con esto que acabamos de ver. Tomo la pregunta, Patricia, si me lo permiten, para poner algunos elementos sobre la mesa. Y quiero empezar utilizando algo que dijo Tuto, que en el caso de Bolivia dijo algo así como: se pudo haber actuado a tiempo, pero no se hizo. A diferencia, digamos, de lo que
de lo que antes acontecía, en donde la democracia la perdíamos de un día para otro a través de una sonada militar. Las nuevas formas del deterioro democrático se hacen en cámara lenta, se hacen con transparencia y a la luz del día. Si es que todos nos vamos dando cuenta. Así pasó en Venezuela, así pasó en Nicaragua, y así está aconteciendo en otros países, porque la crisis de la democracia no es exclusiva de América Latina, es una crisis global, hay una recesión global de la democracia, tanto en cuanto a los indicadores duros, Estado de Derecho, división de poderes, respeto a garantías fundamentales, libertad de expresión, como en cuanto, que es lo más grave, a cómo los ciudadanos están sintiéndose con la democracia. Entonces, y claro, y entonces yo me pregunto, cuando tú dices eso, actuar a tiempo, ¿quiénes y cómo? Porque ya cuando entonces vamos a la comunidad internacional, además, a decirles, hagan algo, la noticia es la siguiente: la democracia no es prioridad en el sistema internacional. Me parece que el tema un poco de China y los éxitos que trajo aparejados, simple y sencillamente pusieron a la democracia en el refrigerador y empezamos a relativizar la importancia de conseguir los objetivos del desarrollo respetando los medios que la democracia nos daba, y entonces se podía conseguir las cosas a cualquier costo. Bueno, en el caso de América Latina estamos viendo varias cosas, y a mí me parece que las lecciones no son solamente de lo que pasó el domingo. El domingo América Latina cerró el ciclo electoral. 15 países de la región en 30 meses cambiaron. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que podemos decir es que pasó, uno, en casi todos los casos, con dos o tres excepciones, pero que fueron rompimientos dentro de la continuidad, los votantes votaron en contra de quienes estaban. Fueron las elecciones que yo llamo del enojo. La gente además votó no mucho con la razón, sino un voto muy apasionado, un voto de castigo, un voto de censura. Votaron enfadados por un cambio. Número dos, esas elecciones se producen cuando el ciclo económico en América Latina empieza su etapa recesiva de nuevo. Bueno, en realidad empezó en el 2013, pero se empieza a sentir en este proceso electoral. Número tres, lo toman en medio de los mayores escándalos de corrupción. ¿Qué diferencias ideológicas, izquierda-derecha en América Latina? Perdonen, todos por igual estiraron la mano para cobrar las coimas de Odebrecht. Entonces, el tema ideológico también se ha desdibujado. Yo tampoco creo que la gente haya votado ahora por la izquierda o por la derecha. La gente simplemente está buscando cambiar. Y número cuatro, nunca como antes se habían conjugado dos elementos de percepción. Por un lado, el mayor desencanto que hay sobre la democracia. Los entusiastas con la democracia en América Latina pasaron de ser, de acuerdo al Latinobarómetro, hace 10 años, de casi un 40% a un 20% al día de hoy. Los tres países en donde los cambios fueron más abruptos, México, Brasil y El Salvador, estaban llegando a los niveles más bajos, en algunos de ellos ni siquiera 20%. Entonces empezamos a entender varias cosas, y el último elemento es que el ciclo electoral generó expectativas muy altas. Casi 50% de la población hace más o menos un año y medio respondía que sí esperaban un cambio favorable, y ese cambio no ha llegado, y no va a llegar porque crecimos a 1% hace un año, menos de un punto este año, y el próximo si acaso llegaremos a 2. Entonces... Y gastamos más de lo que recibimos. Exacto. Entonces, bueno, ya voy concluyendo. La gente se siente defraudada. Pero lo grave de esto es que acaban de ser electos. Y si revisamos las cifras, no solamente Piñera, pero es que uno dice, vienen los otros. Revisemos cómo han caído las calificaciones para Bolsonaro. Revisemos cómo le han caído a Iván Duque también. Y yo quiero entonces señalar que aquí hay elementos internos complejos que van a poner a prueba, una vez más, la robustez de nuestras democracias y las convicciones de quienes están gobernando. Porque si no, lo más fácil es recurrir a los expedientes que ya hemos visto en otros países, el surgimiento del autoritarismo.
Siento que vienen años difíciles y que si bien es cierto, hay grupos que se están aprovechando de esa desafección, de esa frustración, para meter un poco más de fuego a la hoguera, yo tampoco me compro la tesis, amigos, de que todos son factores desestabilizadores externos. Si no ponemos las barbas en remojo, si no tratamos de entender que hay agotamiento de forma de la democracia representativa, si no hacemos política con más transparencia, si no hay más participación ciudadana más allá del ciclo electoral, y aquí las tecnologías digitales nos pueden ayudar mucho, me parece que vamos a seguir dando tumbos. Y entonces vamos a empezar a ver estos que se erigen en salvadores, que lo único que hacen es, a la luz del día, debilitar las democracias para entronizarse ahí y nunca más irse. A lo mejor, presidente González, ¿es esto lo mejor que nos ha podido pasar en América Latina? Que existan estos estallidos sociales para que finalmente los gobiernos entiendan que hay que pensar en ese pacto social del que hablan tantos. No estoy seguro. Pensamos que ahora ocurren cosas que nunca ocurrieron, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos enteramos prácticamente de todo lo que ocurre en tiempo real. Pero le voy a poner un ejemplo bien curioso. ¿Recuerdan el año 68 algunos? No, los que no habían nacido como tú, no. En el 68, que éramos ya mayorcitos. Ay, ya sí. En el 68 hubo la revuelta de las universidades americanas. Era Vietnam, era no sé qué, movimientos hippies, lo que quiera. Pero hubo la revuelta de Tlatelolco. Y que México no era el mismo modelo, por decirlo fácilmente, que el de Estados Unidos, pero es que hubo el Mayo francés y hubo la Primavera de Praga el mismo año, al mismo tiempo. Y las conexiones de Internet eran un poquito más frágiles en aquel tiempo que... No sé, vamos a ver, en aquel momento, y se nos pasó, realmente, estamos viviendo onda larga de aquellas cosas. En aquel momento había una revuelta contra el sistema. No el sistema capitalista, no el sistema de economía de mercado, el sistema, el comunista, el medio pensionista, el capitalista, todo. Era De Gaulle, o era Estados Unidos, por favor, o era México, o era Praga. Entonces, tenemos que comprender que a veces hay un rechazo a un sistema que no lo define ni siquiera una ideología totalitaria comunista o una ideología capitalista. Pero bueno, ahora estamos viviendo un fenómeno y dice, bueno, ¿cómo coinciden estos movimientos? Y es verdad que hay, sin duda, hay especialistas en crear violencia, en todas partes, ¿eh? Y las técnicas son muy parecidas. En Hong Kong, luchan por lo mismo en Hong Kong que en las revueltas chilenas. Bueno, parece, ¿no? Parece que es relativamente diferente. Pero las técnicas de generación de violencia se parecen mucho. Y estos sí que circulan con mayor facilidad por las redes sociales. Y a veces incluso las autoridades, sin atreverse a legitimarlas, las legitiman. Entonces nosotros lo estamos sufriendo ahora en Barcelona. Entonces las autoridades, los representantes del Estado allí, los de la autonomía, pues a quien le piden explicaciones son a los policías. Hay más heridos de la policía que de los violentos. Y la policía es la represiva, y los violentos son amables ciudadanos que le machacan la cabeza a los policías. Y las autoridades exigen responsabilidad de los policías. Esto es una cosa de locos. Pero es de locos porque no se puede entender. Sí se puede entender. Quieren deslegitimar el funcionamiento de su policía autonómica y desmovilizarlos. De tal manera que las acciones violentas produzcan un efecto sin respuesta. Eso es lo que quieren. Pero la respuesta política debería poner de relieve sobre todo eso, aparte de cualquier otra cosa. Por tanto, vamos a ver. El fenómeno de crisis de gobernanza de la democracia representativa es un fenómeno real. Dediqué un año en Sao Paulo a estudiar ese tema con 50 y pico, ¿cómo llaman? Pesquisidores, ¿no? Bueno, con 50 y pico pesquisidores y tal. Y publicamos un libro que con razón la editorial le cambió el título. Puesto de crisis de gobernanza de la democracia representativa, no hay quien venda una escoba.
Entonces, ese libro, la anécdota nos va a llevar a una categoría que vas a entender, Patricia, verás. Este libro, la editorial pidió permiso para llamarle, en lugar de esto, ¿quién manda aquí? Punto de interrogación. Que era mucho más vendible, ¿verdad? Era el video de 1 minuto del que hablaba el presidente Pastrana. Bueno, con el que discrepo de una cosa que decía antes, no por lo del minuto. Acortar el mensaje. Cuando López Obrador anuncia el resultado del referéndum sobre el aeropuerto de México, perdón que me contenga la risa, ¿no? Lo anuncia sentado en el pico de una mesa, muy mediático, con los bustos de las terceras grandes transformaciones anteriores, haciendo la cuarta él, y con unos cuantos libros encima de la mesa. Como por casualidad, el libro que había encima de todo y que captaron todas las televisiones, para alegría de la editorial, porque vendió mucho, era ¿quién manda aquí? El mensaje estaba bien pensado. ¿Es quién manda aquí? Ahí estaba el libro. Eso es que no señale a nadie, pero bueno. Entonces, realmente, primero, yo creo que hay que mirarlo con tranquilidad. Yo esta mañana, cuando Andrés Pastrana decía que ¿por qué no convocaron elecciones como mandato del presidente? Menos mal que no lo hizo. Que no tienen censo. Es más, ahora están haciendo un censo los del partido, curiosamente, están haciendo un censo electoral, los de la PSV, que por cierto dice, claro, yo con perdón soy de izquierda, y dice, me estás diciendo que gana la izquierda. No, vamos a ver. Ha habido 3 elecciones. Paso enseguida a responder al presidente Pastrana, porque sería un dramático error, que convocara elecciones Guaidó. Ni ahora ni dentro de un rato. Dramático. No, hombre, porque la Constitución no. Mientras que Maduro esté en el poder, no volverá a haber elecciones democráticas en Venezuela. Lo repito. Yo después le doy el micrófono, presidente Pastrana, para que le responda. Es lo único. Es en otro panel. Patricia, en lo único en lo que este tirano no ha mentido es en que lleva afirmando hace 3 años que nunca volverá a convocar unas elecciones para perderla. Nunca. En eso no miente. Por tanto, como esté en el gobierno, no habrá elecciones limpias. No hay censo, no hay Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Pero este foro debería defender los valores de la democracia y, por tanto, el buen funcionamiento de la democracia. No debía defender que ganen aquellos que se supone que están más cerca o más lejos de nosotros. No. Esto no. O sea, en Argentina han votado con libertad. Que a uno les guste más o menos Alberto Fernández me parece muy bien, pero hay que felicitar al pueblo argentino y a Fernández. Que en Uruguay el Frente Amplio está en el 39% y puede perder la segunda vuelta. Me parece muy bien, es la decisión de los uruguayos, pero las elecciones han sido limpias. Entonces hay que felicitar a los uruguayos. Y lo mismo digo de los colombianos. En Colombia, ¿qué ha pasado? Hombre, que ha habido una emergencia de la antipolítica. Es que da mucho rédito la antipolítica. Pues dice, usted, con todos estos políticos, yo no soy político. La frase no la inventó ningún gran demócrata. En España era Franco el que decía, haga usted como yo, no haga política. Con quererse al poder ya es bastante, por favor. Por tanto, nosotros de verdad no nos podemos equivocar. No nos puede parecer más razonable un tipo con tentación autoritaria derechista que un tipo con tentación autoritaria izquierdista. No. O sea, Maduro no es de izquierda, es un sátrapa, ladrón, que ha arruinado a su pueblo. Entonces, ¿por qué no los definimos bien? De verdad. Es decir, ¿por qué? Va a ser una bandera del imperialismo y no sé qué y tal. Es macabra. Es el tipo que ha tenido más capacidad, el régimen, pero él especialmente, de destruir un país
institucionalmente, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de las libertades, económica y socialmente, en menos plazo de tiempo y sin intervenir una guerra. Ha habido muchos años, es que la gente debería oírlo todos los días, que en Caracas ha habido más muertes violentas que en Damasco. Muchos años. En Caracas, más que en Damasco. Por lo tanto, oiga, que no me digan que esto es una dictadura de izquierda, es una tiranía, una narcotiranía. En eso coincido con lo que decíamos. Sí, muy natural. Ha cometido todos los errores, pero seamos sensatos. Maduro en el poder, no habrá elección democrática. ¿Hay que sacarlo del poder? Sí, hay que sacarlo del poder. La presión interna e internacional coordinada. Vale, en Chile, ¿ha habido una revuelta en Chile? Sí, ha habido una revuelta. Y hay que administrarla bien. Y la primera reacción de Piñera yo creo que no ha sido buena. Y por eso ha hecho una contrarreacción demasiado pronto creyendo que la arreglaba. Y la verdad es que para gobernar un país, yo estaba mucho menos loco cuando gobernaba que me ven ahora, me ven muy bien. Lo primero que hay que pedirle a los gobernantes es que tengan fortaleza emocional para cuando vienen mal dadas y para cuando vienen bien dadas. Le quiero dar la palabra al presidente Maguad. Presidente, ya que el presidente González trae a colación el tema de Maduro, Guaidó, estos resultados, esto que ha pasado, estas protestas, estos disturbios, estas elecciones, ¿cómo afectan la causa por la democracia venezolana? ¿Esto cómo retrasa la salida de Maduro o cómo, al contrario, alienta a una solución mucho más rápida? Si me permite, Patricia, yo quisiera poner otra perspectiva también en la mesa. La democracia es una mesa de tres patas. Es el gobierno, de acuerdo con la famosa frase de Lincoln, es el gobierno del pueblo, y eso significa elecciones limpias, etc. Ir a supervisar el conteo de los votos, por más que se lo haga bien, no garantiza una elección limpia. La elección empieza mucho atrás, cuando se inscriben los candidatos, cuando se los margina, cuando se los apresa, cuando no pueden competir en igualdad de circunstancias. Todo ese proceso tiene que ser limpio. Pero esa es una pata. Y nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a la pata electoral, lo cual está bien. Pero viene una segunda pata. Es el gobierno no solo del pueblo, sino por el pueblo. Entonces, usted, señor o señora que ganó una elección, tiene una constitución y tiene un cuerpo de leyes y tiene que gobernar con arreglo a esos instrumentos. Aquí hay un contrato social. Nos hemos puesto de acuerdo a jugar con estas reglas que llamamos democráticas y usted no las puede romper. Y si las rompe, aunque el origen sea legítimamente democrático en elecciones, el procedimiento lo descalifica. Y hemos visto muchos ejemplos de eso. Pero luego viene el tercer elemento, para el pueblo. Toda sociedad tiene que decidir, básicamente, quién recibe qué y a costa de quién. Lo que yo llamo el pre-ecuación. ¿Quién recibe el premio y quién paga el precio? Y nos estamos olvidando de esa tercera pata. En América Latina, a mí me duele decirlo, pero lo vengo diciendo 30 años, hemos construido, porque esto no es mandato divino, no es decálogo, no es nada, es la organización de nuestra sociedad, ha creado el continente más desigual del mundo. No el más pobre, el más desigual. Muchos de nosotros hemos trabajado y hemos hablado para disminuir esa desigualdad. Y hemos progresado, por supuesto, pero sigue siendo el continente más desigual del mundo. Eso es el caldo de cultivo para cualquier cosa. Porque precisamente ahora que nos comunicamos y vemos cómo viven en otras partes, nos preguntamos ¿y por qué no aquí? Entonces, tenemos que hacer esta parte de autocrítica. Hay muchas personas muy malas que hacen muchas cosas malas, pero también tenemos que hacer las cosas bien, porque de otro lado no vamos a salir de donde estamos. Una cosa interesante en el caso que se comenta tanto de Chile,
Yo he visto que la palabra que más usaron cuando opinan los que han estado en las manifestaciones es la palabra abuso, se sienten abusados. Es una percepción que puede ser correcta o incorrecta, pero así lo sienten. Y yo recordaba un caso de alcalde de Quito. Quito es una ciudad muy larga, es muy angosta, y no tenía un sistema de transporte. Y creamos un sistema de trolebuses. Teníamos lista la campaña de prensa. El gran beneficio para inaugurar el trole era el ahorro de tiempo. La gente iba a ahorrar como 2:30, 3 horas diarias en estar viajando. Estaban listos los spots de televisión. Tuvimos una reunión y mi pregunta fue, ¿somos nosotros usuarios típicos del trole? No. Hagamos una encuesta, hagamos focus groups. ¿Qué encontramos en esta exploración? A la gente no le preocupaba la tarifa, que ahora parece que produce tantos problemas en tantos sitios. No le preocupaba mayormente el ahorro de tiempo, que iba a tener más tiempo en su casa, en su familia, etcétera, descansando. Lo que querían era respeto, ser tratados con respeto. Y eso significa que el bus pare donde debe parar, que no tengan que bajarse al vuelo, que las señoras sean respetadas, etcétera, etcétera. Tuvimos que cambiar toda la presentación de la campaña, oyendo lo que decía la gente. Entonces, no se puede manejar un país con hojas Excel. ¿Qué dice la técnica? ¿Qué dicen las fórmulas? ¿Qué dicen las soluciones? ¿Cuál es la realidad perfecta macroeconómica? Porque esa es una parte de la ecuación. La otra parte es la identidad social. Si yo me puedo identificar como ecuatoriano, pero también me puedo identificar como pobre. ¿Cuál es la identidad mayor en un determinado momento? Si me suben las tarifas y me dicen que es por el bien del Ecuador en el futuro, primero yo prefiero la realidad actual que la realidad en 5 años. Más vale pájaro en mano que ciento volando, es muy práctico para la gente. Segundo, yo no quiero pagar más una tarifa ahora por un beneficio hipotético que puede venir después. Y eso lo siento en la piel. Una cosa es que mejoren las condiciones de vida, que sin duda han mejorado, y otra cosa es que mejore la calidad de vida. Es como yo me siento en relación con los demás. Y sí, puedo ser menos pobre que los de otro país, pero yo no me comparo con ellos. Ellos viven en otro país. Yo me comparo con los que están alrededor mío y la diferencia es demasiado grande. Si no hablamos nosotros de la inequidad, si no lo tomamos en serio como políticas de gobierno para bajar esta vergüenza de ser el continente más desigual del mundo, lo vamos a pagar caro. Quiero hacer una última pregunta sobre la inequidad, pero antes, ¿usted cree que este alzamiento social ayuda a la causa de la democracia venezolana o la perjudica? Brevemente. Usted planteaba que hay diferentes tipos de votaciones, ganan diferentes candidatos. Entonces, algunos presidentes a quienes les gusta lo de Maduro, sin duda lo van a apoyar, el caso de Morales. Otros presidentes son muy críticos y es lo que creo que va a pasar en Uruguay. Entonces, va a haber de todo, pero yo no creo que haya una incidencia tan directa, porque esos países tendrán primero que resolver sus propios problemas. Y quisiera remarcar lo que dijo Felipe. ¿Cuál es la diferencia? Mauricio Macri pierde una elección, sale a la televisión, reconoce que la perdió, lo felicita al triunfador y dice, venga a desayunar mañana y vamos a planear la transferencia. Es decir, se respeta el resultado. Entonces hay juego limpio. Otros Morales, primero si la pierden, no la pierden, y hacen todo para ganarla. Entonces, este es el ejemplo con el que quiero cerrar, Patricia. La democracia es como que nos hubiésemos puesto de acuerdo para jugar básquetbol. Y hay reglas del básquetbol. Y si yo lo topo muy fuerte a alguien, se llama foul. Viene un equipo contrario, con trajes de básquetbol, empieza el partido, se ponen trajes de fútbol americano, se ponen todas estas protecciones, casco, lo atacan al jugador de básquetbol, le quitan la pelota y no se la devuelven más. ¿Se puede jugar básquetbol con ese tipo de jugadores en ambos equipos? Por supuesto que no. Entonces, algunas elecciones iban a favorecer a Venezuela, otras no. Pero preocupémonos de la inequidad en cada país. Ese sería mi llamado más claro.
Gracias. ¿Usted quería agregar algo? Gracias. Sí, Patricia, sobre esto, un telegrama argentino y 2 pedidos venezolanos. A ver, cuando uno hereda una situación macroeconómica con profundos desbarajustes, hay 2 caminos. El del hombre más grande de mi país, doctor Víctor Paz Estenssoro, o el de Luis Fonsi. Y uno tiene que escoger. Al doctor Paz, cuando hereda una hiperinflación galopante, desequilibrios gigantescos, le traían programas de 18 meses, 24 meses, 36 meses. El doctor Paz dijo, lo bueno que tarde, lo duro de golpe, y arreglamos rápido, y lo hizo así. Y si uno enfrenta esa situación y empieza como Fonsi, despacito, 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 pues no da respuestas a tiempo, y creo que eso es tristemente lo que pasó en Argentina. Sobre Fernández, el nuevo presidente de Argentina, ha ganado en elección limpia, le pedimos que sea presidente, que defienda la democracia y libertad y que no sea un títere de la señora, porque el presidente es él, sería bueno que actúe como tal. En Venezuela, las 2 recomendaciones que quisiera hacer. Creo que el mundo ya entiende la naturaleza del régimen. Dejaron pequeño a Winston Churchill, que decía que nunca tan pocos han hecho tanto por tanta gente. Pues Maduro y su régimen, nunca tan pocos, tan criminales, tan delincuentes, con tanto tiempo, tanto dinero, tanto poder, han destruido tanto un país para ellos llevarse todo el dinero. Es una cleptocracia criminal. Estos señores son un conglomerado criminal caribeño, una cáfila de corruptos contrabandistas, caterva de cocaineros, castrochavistas, lo que sea. Búsquenle la C, le van a encontrar. Esos no son ni siquiera ya una dictadura. Viven de contrabandear oro, minerales hacia Turquía, de llevar gasolina, centenares de millones que se compran con $1 hacia Colombia para mezclada con la coca, hacer la cocaína y revenderla. Viven de mandar petróleo a Cuba a cambio de represión de sus militares. Viven de llevar cocaína a Centroamérica. Viven de recursos criminales. A ese régimen, las 2 recomendaciones son pedir al mundo que dejemos de debatir supuestas intervenciones que no va a haber y que se le haga un cerco criminal apelando al TIAR para que tengamos no fly zone, no smuggling zone, no shipping zone de un régimen que vive del crimen. Que nadie entre a Venezuela, pero que eviten que el régimen siga recibiendo recursos a través de esas actividades criminales con sus socios que no son Gastón Acurio, sino el chef. El chef que es cubanos, Hezbollah, ELN y FARC. Ese es un chef tenebroso que está viviendo o soportando y apoyando esta actividad criminal. Y lo último que hablábamos, Felipe, José María, es un gusto estar con ustedes 2. Creo que entre las 2 tribus de ustedes en Europa tenemos mayoría suficiente. Y pedirle a Europa que entren al tema de sanciones personales. A esta cleptocracia criminal debe ser tratada como tal. Hay que incautar, congelar, revocar y expulsar. Incautar los bienes mal habidos que tienen en Europa, congelarle las cuentas, revocarle las visas y expulsar a los parientes. Sé que los procesos judiciales no son tan expeditivos en Europa, pero por lo menos que se hable de que se va a empezar a hacer eso. Porque estos señores, si se les corta el flujo criminal y si sus activos están en riesgo y su parentela que anda oronda paseando por el mundo está en riesgo, eso es lo que más va a ayudar a Venezuela y necesitamos seguir trabajando. Yo quiero estar, Asdrúbal, contigo el 23 de enero en Venezuela. Es el día que Guaidó alzó la mano y, más importante, el día que ese ícono que dio la vida por la democracia, Neomar Lander, que tiene un hermanito, el día que ese hermanito cumple 1 año. Quiero ir a bautizarlo a Caracas. El chico se llama Alan Neomar Alejandro Lander Armas en reverso y merece ser bautizado y vivir y crecer en una democracia libre por la que su hermano dio la vida. Sí, le voy a dar a usted la posibilidad de responderle. Claro que sí, presidente Pastrana. Se nos acaba el tiempo. La verdad que quisiera hacer mucho más preguntas, pero creo que queda una en el tintero, y es que entre venezolanos, ya que estamos de fondo en el tema Venezuela, se habla de que estas sanciones no han servido para nada, el régimen sigue ahí, el presidente Aznar lo dijo, va ganando Maduro, y hay quienes ya dicen es hora de pensar en alguna intervención militar, en alguna intervención de fuerza. Eso hoy en día es
posible? Bueno, nunca lo ha sido, porque la verdad es que ni Estados Unidos ni América Latina públicamente ha manifestado la necesidad de tomar una acción de fuerza de esa naturaleza. Pero ¿ustedes creen que en algún momento después del 23 de enero esto puede tomar algún tipo de forma o es una salida inviable? Vamos a ver, yo le pediría a Guaidó que no señale de nuevo un día D y una hora H para la caída de Maduro. Lo pediría formalmente, seriamente, y desde la solidaridad que siento de fondo porque viví la caída del muro de Berlín. Y todos la habían previsto. Pero el día que se cayó, nadie estaba al tanto, empezando por el canciller de Alemania. Se va a caer el régimen de Maduro. Tenemos que empujar, Lo de las sanciones que decía es absolutamente claro, etc. No va a haber una intervención militar. Repito, no va a haberla. A mí no me gustaría que lo viera, pero eso es aparte de eso. Hago una descripción de acontecimientos. Pero no, en este último momento, además, no me quiero olvidar de Nicaragua. Para que me conozcáis, ya que soy viejo, pero que me conozcáis. Yo estuve con los sandinistas contra Somoza. Y ahora estoy contra el nuevo Somoza, que se llama Daniel Ortega. Esto es una cosa tan sencilla como esa. Es tan intolerable como la anterior. Maduro se va a caer. Es más, Maduro no controla el poder. Voy a hacer una broma, con la que termino, pero me entenderán. Para viajar a Rusia, Maduro, que lo hizo hace poco tiempo, en lugar de viajar a Naciones Unidas, se garantizó que Diosdado Cabello, Diosdado Cabello, que le llaman, bueno, este se fue a Pekín, al mismo tiempo, Dicen, no, yo voy a Moscú, pero mientras tanto tú vas a Pekín. Y por si acaso, la vicepresidencia que se pase por Vietnam. Vamos a ver si promediamos esto. No va a ser que se quede uno y se quede con el cortijo solo. Pero nadie lo observa, pero es muy cinematográfico. Esto que digo. Bueno, Maduro va a caer. Les aseguro que va a caer. Hay una cosa para los jóvenes que, como todo el mundo los halaga, sobre todo cuando somos viejos, pues le damos la razón a los jóvenes para parecer más jóvenes. Y lo que hacemos es parecer todavía más viejos, como es natural. Entonces, pero que no se tome otros 20 años. En Venezuela hay algo que es impresionante. Dice, ¿cuándo vamos a aprender a defender las libertades mientras que disfrutamos de las libertades? ¿Cuántas veces tenemos que repetir la experiencia de que luchamos por las libertades cuando las perdemos? Entonces, la heroicidad de Venezuela, la heroicidad es la gente en las calles muriendo, pidiendo libertad. Esto que me parece tan impresionante, tan épico, es lo que se desprecia en los países donde la democracia, siempre imperfecta, sufre. O sea, la gente no sale a defender la democracia, sino a criticar otros aspectos. Tiene derecho a hacerlo, pero que no esperemos que se destruya la democracia para defender vivir en libertad. Porque te digo, me da exactamente igual el signo del autoritarismo. Cuando me digo me da igual, porque sé que la gente que piensa como yo somos los primeros que lo vamos a pagar. Así que no quiero tirarnos de ningún signo. Presidenta Chichón. Recoger esas últimas intervenciones del presidente González, para también cerrar con una breve reflexión. Defender la libertad cuando ya la hemos perdido, luchar por la democracia cuando ya no hay mucho que hacer, apostar a la comunidad internacional porque no pudimos hacer desde adentro lo que debemos haber hecho. Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, lo hemos estado hablando aquí, creo que en eso no hay la menor, discrepancia. No sabemos cuánto más nos queda de esto. Yo me temo que toda esta crisis de la democracia, en su versión de la clásica democracia representativa, apenas está casi que empezando. La política tiene la obligación de reflexionar, de profundizar, de mirar hacia esos rincones en donde a veces no nos gusta mirar, de procurar ser un poco innovadora y creativa, atreverse a pensarse en relaciones diferentes con los ciudadanos, hablar desde la tecnología, no con esta connotación de amenaza que le damos, sino de esperanza, porque la verdad que no hay nada más hermoso que haya creado la humanidad
que la Internet es el espacio de mayor libertad y el potencial de las redes sociales nos permite alimentar la democracia y avanzar mucho más allá de la democracia representativa. Pero si algo nos deja todo este periodo que estamos viviendo, es que los pueblos, independientemente de que sean democracias más avanzadas o menos, no están exentos de sentir rabia, frustración y de desquitarse con las élites tradicionales que hemos gobernado, eligiendo populistas. Ningún pueblo, ya lo sabemos, ninguna democracia, por más sólida, está exenta. La diferencia la hacen dos cosas. La diferencia la hacen el haber construido instituciones robustas, porque entonces ese populista tarde o temprano se va. Lo padecen 4 años, 8 años, pero tarde o temprano se va. Pero los que no hicimos la tarea de construir esas instituciones sólidas, esos populistas llegan y se quedan. Y lo otro es invertir en ciudadanía. Cada vez que hablamos de la crisis de democracia en América Latina, me agoto, me canso de escuchar que recurrimos a las mismas cosas de siempre. Hay que reformular la Constitución, hay que pasar una ley, hay que crear una nueva institución. Esa aproximación formalista a los problemas de la democracia no nos va a servir para responder a los nuevos retos de la democracia. O invertimos en el pilar más importante de la democracia, que es la ciudadanía, o seguiremos padeciendo las crisis que estamos padeciendo. Cierro diciendo, uno de los elementos más esperanzadores de todos los estudios sobre la crisis de la democracia se apoya precisamente en la acción de la ciudadanía. Lo que nos dice es, en aquellos procesos en donde ha habido polarización y se ha elegido mal, quienes han sabido decidir eran gente joven, escuchen ustedes, y educada. Ahí está la clave. La gente joven con educación es la mejor vacuna contra la desinformación, contra el fake news y contra el populismo, es decir, contra las principales amenazas a la democracia de lo que hemos estado hablando aquí esta mañana. Le voy a dar la palabra al presidente Pastrana. Un minuto, no es para controvertir al presidente González, sino para aclarar cuál es nuestra posición. Porque recuerdo cuando por primera vez Felipe, quien dije que Leopoldo López era un preso político, fui yo en Ramo Verde. Y después el presidente fue y ha sido su abogado y ha estado, como todos nosotros, defendiendo la causa de la democracia. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Estamos o no estamos con la Constitución? ¿La Constitución es buena para defender a Guaidó, pero es mala para violarla? ¿Cuál es la preocupación que tenemos los demócratas? 233, es clarísimo el artículo creado en la Constitución venezolana. En las faltas absolutas lo suple ¿quién? El presidente de la Asamblea Nacional. Y si leemos el 233, es claro y directo. En los 30 días consecutivos deberán celebrarse elecciones. Si vamos al espíritu del constituyente primario, tenemos que entender que a falta de presidente absoluto debe elegirse en 30 días para evitar ese vacío del poder a un nuevo presidente. ¿Qué digo yo, presidente? El presidente Guaidó, para cumplir la Constitución y protegerlo a él, porque como dije también y quiero hacer claridad, para el presidente Guaidó se vence su periodo el próximo 5 de enero. ¿Por qué? Ese es el problema. ¿Pero por qué? No es porque se le venza porque lo dice la Constitución. No, porque hubo un acuerdo político en que el primero presidente tenía que corresponder a un partido, el segundo al otro, el tercero al otro, y el último periodo, como sucede en Colombia, no sé si sucede en Bolivia, que hacemos esos tránsitos en las presidencias. Entonces la preocupación es, tenemos un presidente, cerca de 60 países del mundo lo reconocen, ahora regresaron los diputados del PSV, lo que se puede presentar es que se puede hacer una mayoría y el presidente Guaidó salga de la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Esa es la preocupación que tenemos. ¿Qué puede suceder?
La otra alternativa, como lo establece también la legislación venezolana, y todo esto es por lo que hablo aquí con el profesor Aguiar, Asdrúbal nos dice, lo que puede suceder es que se nombre presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó por parte de la Asamblea Nacional y se elija un nuevo presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Eso debió haberse hecho en enero. Exactamente. Pero la oposición no estaba de acuerdo. Totalmente. Entonces, ¿qué digo yo ahora? ¿Por qué digo de convocatoria de elecciones? Haciendo una interpretación, no por lo que establece el constituyente primario, si lo interpretamos como deberíamos interpretarlo, sino para proteger al presidente Guaidó. Usted puede, por eso reiteraba que el proceso electoral, a mi modo de ver, consta de 3 etapas. La primera etapa se llama convocatoria de elecciones, no celebración de elecciones. Para celebrar las elecciones, en esa convocatoria se establecen una serie de requisitos. ¿Cómo cuáles? El primer requisito, que se cambie el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral. Cosa, presidente, que lo debió haber hecho la Asamblea Nacional y no lo ha hecho. Porque nombramos un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y no se han atrevido a cambiar el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? No lo conozco y no lo entiendo. Y no van a cambiarlo, o lo van a cambiar. Hoy había una noticia que estaba leyendo que decía que efectivamente el PSV no vota el cambio del Consejo Electoral. Entonces, hasta que no haya eso, no hay elecciones. Segundo, hay que limpiar, sanear el censo electoral. Mientras que eso no se presente, y todas estas son las condiciones que se ponen en la convocatoria de elecciones para poder celebrar unas elecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, presidente. Maduro no va a salir por elecciones. Olvídese, no va a salir. Exacto, pero lo que tenemos que aquí es proteger constitucionalmente a Juan Guaidó. Entonces, por eso ese es, si se me permite, presidente, es un esguince constitucional para mantener no solamente a un presidente constitucional como Juan Guaidó, sino adicionalmente para que nosotros tengamos el cumplimiento de la Constitución, que es lo que establece y lo que nos da la oportunidad de tener a Juan Guaidó. Entonces, no podemos utilizar la Constitución en una parte porque nos sirva y otra que no nos sirva. Protejamos al presidente, protejamos la Constitución y busquemos ese mecanismo y esas condiciones para convocar elecciones. Lo primero, la OEA tiene que hacerse partícipe, o la Unión Europea, para que se puedan celebrar las elecciones limpias y transparentes. Tiene que salir el usurpador del poder porque no existe ahí un presidente constitucional. En fin, se establece una serie de requisitos, pero protegemos constitucionalmente a Guaidó, y eso es lo que le da la cara ante el mundo de ser un presidente constitucional. Muchas gracias. A usted, presidente, a ustedes. Adelante, sí. Mientras que Asdrúbal no nos levante de aquí. Sí. Bueno, vámonos, Felipe, al anterior. No, dice que ya. Vámonos al anterior panel. Para concluir, a ver, telegrama para concluir. Primero, estemos de acuerdo. Hay que consolidar lo de Guaidó. Sabemos que la legitimidad de Guaidó se basa en que es el presidente de la Asamblea y debe seguir siendo el presidente de la Asamblea en enero. Ese es el mensaje que todos los venezolanos deben recibir. Segundo, sobre la discusión de intervención o no. Hay que desintervenir Venezuela, que está intervenida hasta el cogote, hasta el cuello, por cubanos, Hezbollah, ELN y FARC. Hay que desintervenirla. Y los rusos y todo el resto dando vueltas. Y tercero, para salir del debate, cerco criminal para estrangular al régimen, que no salga la cocaína a Centroamérica, que no se vayan los barcos a Cuba. Si el presidente de Perú vería que Sendero Luminoso vuelve, Patricia, y se lleva el cobre y se lleva tanqueros de gas y sacan cocaína a Centroamérica y se lleva los bienes de Perú, tendría el derecho a pedir a la comunidad internacional que se aplique el triar para que le devuelvan el petróleo, el cobre, el gas que pertenece al pueblo. Cerco criminal para este régimen cleptocrático poder hacerle un estrangulamiento criminal. Tiar para estrangular, propongo que vayamos a almorzar. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. A ustedes, presidentes, muchísimas gracias. Pido a los señores expresidentes ocupar sus puestos en el auditorio y llamo el uso de la palabra al profesor doctor Asdrúbal Aguiar, quien nos presentará los libros Ciudad y Política, El lugar de la democracia en un mundo globalizado, Transición hacia la democracia en Venezuela, bases constitucionales y obstáculos usurpadores,
y Venezuela, informe sobre violaciones graves de derechos humanos. Queridos amigos, estimados presidentes, querido Nelson, querido presidente del Miami Dade College, creo que todos aquí tenemos razones suficientes para celebrar lo que hemos presenciado en el día de hoy, haciendo una visión retrospectiva de los diálogos que hemos transitado en el curso de los últimos 4 años. La verdad es que este ha llenado todas las expectativas, no solo por su calidad, sino sobre todo por su utilidad. Me corresponde presentarles 3 libros que son el resultado del esfuerzo de Iniciativa Democrática de España y de las Américas y de la cátedra del Miami Dade College. Pero quisiera tratar de aferrarme un tanto a Ortega y Gasset con su consejo sobre tratar de no dejarnos tropezar por los árboles patentes y sentir el latido del bosque tras de ellos, ¿no? Por eso es que debo decir que soy consciente en cuanto a que la modernidad y su optimismo están severamente comprometidos, como han estado siempre comprometidas las promesas del humanismo, porque a diario debe tratar de confrontar, al menos lo intenta, con los traficantes de ilusiones que ofrecen el paraíso en la tierra a costa de la cosificación de la persona, como lo señalaba el presidente González. Son traficantes que se han transformado en la polilla de nuestras democracias, en la polilla de nuestras repúblicas. Pero encuentran terreno abonado. Y aquí me viene a la memoria la frase referida en un libro publicado hace casi una centuria, Una nueva Edad Media, que no es el texto, por cierto, de Humberto Eco, sino el de Nikolai Berdyaev, que señalaba que el hombre, y se refería fundamentalmente al hombre europeo de aquella época, pero puede estar referido al hombre, varón y mujer del día de hoy, vive como si habitase exactamente en la superficie de la tierra, ignorando lo que está por encima y lo que está por debajo de él. El caso es que a la deriva digital, que es inédita e inevitable, como lo hemos podido constatar en la mañana de hoy, ella invade al occidente de las leyes y al oriente de las luces. Plantea dudas y desafías, pero entre tanto los amigos de la democracia seguimos mirándonos en el espejo retrovisor de la democracia. Las generaciones del presente y del porvenir tienen razones suficientes para celebrar que cuentan con lo mejor de 2 mundos, el de la mera razón o lectoría, el del Homo sapiens, y el de las imágenes, o el Homo videns, de Giovanni Sartori, el Homo Twitter sucedáneo, que es expresión que, por cierto, se la debemos a César Cancino, cuya exposición escuchamos en la mañana de hoy, tanto como escribe, y no más de 180 caracteres, a la vez se relaciona con las imágenes, eso sí, sin tiempo para la conciencia y menos para el pensar profundo. El vértigo no se lo permite y está arriesgando dejar de ser lo que es, persona una y alter ego, y desdecirse de su propia naturaleza. Puede pasar de servirse de la ciencia a servirla, transformado en un mero táctico de la libertad. No alcanzamos a digerir aún los neologismos que nos derrumban, acaso invitándonos a la resignación y a la desconfianza, posdemocracia, posverdad, posmodernidad, posliberalismo, cuando pasados 30 años desde la caída de la cortina de hierro y la emergencia de la sociedad de la información, el 2019 nos muestra su posible paradigma, el personaje de Joker. Miremos hacia nuestros países. Creyéndose ignorado por la sociedad, Joker ríe a carcajadas y con desenfado. Rompe las formas para captar la atención y al paso desafía a quienes resiente de algo para al término hacerse criminal. Mientras las multitudes lo aplauden, lo emulan, endosan su careta y lo personifican como en el teatro griego de la antigüedad. Me pregunto, ¿será que el tiempo que se abre para durar otras 2 generaciones, agotado el gran vacío que suscita
la experiencia del socialismo real y las incertezas que nos monta a cuestas la incierta victoria del liberalismo en 1989 es, en conclusión, el arraigo del relativismo. Vence el progresismo, el así habló Zaratustra. Se consolida la muerte de Dios e ingresamos en la era de las verdades circunstanciales construidas sobre las percepciones de las mayorías, dejando solo resentimientos, cansancio, sentimientos de desconfianza entre todos. Creo que la cuestión no es baladí. Durante el siglo XX se discierne entre la verdad y la mendacidad sin confesionalismo. El fascismo y el nazismo apuntalan el régimen de la mentira, auténticas fake news, como lo hemos señalado en la mañana del día de hoy. Pero bajo tal esquema se reduce ciertamente el del nazismo y el del fascismo, la vida del Estado, la síntesis universal de todo un pueblo, al desahogo partidista de una minoría facciosa. Pero esta vez se trata de mayorías unidas en los ánimos, pero disociadas, salvo con los semejantes, divorciadas del espacio público común, segmentadas. Las redes han cambiado de actores, otras son las relaciones sociales y políticas. La mentira aún se cocina a fuego candente y sobre los hornos de la ignominia, pero en los laboratorios de un poder político y económico coludido con la criminalidad transnacional y cooptado por el nihilismo imperante. Está creando o ha creado una verdadera tecnología de dominación. Pero cabe separar de tal complejidad al fenómeno de los internautas o ciudadanos digitales. Todos a uno trabajan con realidades, eso sí, pero con una metodología distinta a la del periodismo tradicional. El periodismo tradicional, el periodista, parte de las realidades, les da un encuadramiento conceptual antes de llevarlas con verosimilitud hasta el público lector o televidente. El homo Twitter en línea inversa ancla primero en su prejuicio, en su cosmovisión privada, en su orfandad íntima y después, al crear información y transmitirla, va en búsqueda de la realidad, pero solo de aquella parte de la realidad que le sirve para tratar de confirmar o validar su animosidad o para serenar el espíritu. Es el drogadicto de la posmodernidad y del posliberalismo. La realidad de conjunto o las realidades parciales de los otros, cuando son diferentes, nada le importan. Y este es en suma, como lo creo, el ingente desafío que interpela al liderazgo social y político apenas entrenado hoy para el narcisismo digital. ¿A qué viene todo esto? El primer libro que les presento lo describe claramente su título y sin más. Venezuela, violaciones graves de derechos humanos. Textos que están en las páginas web de IDEA y del Miami-Dade College. Las páginas de este libro recogen el informe de la alta comisionada de la ONU, dictaminando sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas de manera sistemática en Venezuela. Pero después de este severo juicio de Michelle Bachelet, como primera medida que desafía sus fundamentos y silencia el grito del Holocausto, la misma ONU deja sin sentido alguno a la obra de San Francisco. Con sus votos de mayoría le confía al señor Nicolás Maduro Moros, el violador, una silla de juez en el tribunal que ha de condenarlo. ¿Cómo entenderlo? Únicamente a la luz de la posverdad. Desde Europa, justamente, y por ello, a la sazón nos llega otra versión sobre Venezuela. Es un país que apenas sufre de una crisis democrática y de falta de madurez política, que debe ser ayudado para resolver sus circunstancias a través de unas elecciones tuteladas y nada más. El segundo libro, escrito por el reconocido jurista y catedrático Alan Brewer Carías, nos explica las bases constitucionales del proceso de transición democrática en Venezuela. Da cuenta del fin de la simulación democrática sostenida por los artesanos del socialismo del siglo XXI. A la par revela la coexistencia espacial y temporal de un empeño para alcanzar el restablecimiento de las libertades a partir de la misma Constitución que ha desaparecido
y que ha sido derogada en los hechos. El Estado de los venezolanos, como lo sabemos todos, apenas existe. Es una refinada virtualidad, medra en las redes, en la materialidad es un fantasma. Su territorio carece de soberanía real y lo canibalizan los bélsares del siglo XXI. Su población medra desparramada por el mundo y no tiene un gobierno real, ¿o acaso tiene dos? La transición planteada en el libro, de consiguiente, y valga la pregunta, ¿quiere ser política sin ciudad? ¿Aspira a ser constitucional sin un Estado de Derecho? Debo admitir que los tiempos son otros. Vivimos en la civilización del tiempo y su precariedad, lo que les complica la existencia a las patrias de bandera de Unamuno, muy territoriales, ahora con fronteras líquidas que son puntos imaginarios. En suma, la realidad fugaz se instala en las mentes de las mayorías y por vía de las redes dentro de una opinión pública esquizofrénica que practica la democracia de descarte y forja consensos agónicos. Ese es el teatro propicio para la concreta tecnología de dominación citada y que avanza, que es una suerte de reconversión del marxismo y su adecuación al ritmo digital para procurar un ecosistema penetrado por las incertidumbres, por el relativismo. Me detengo unos minutos más con el tercer libro, que es el último, que hace parte de los cuadernos de la cátedra y ha sido escrito por Fortunato González Cruz, un meritorio catedrático venezolano, miembro de la Academia de Mérida. Su título es Ciudad y Política. Nos llega con un subtítulo que es Desafío a la inteligencia y respuesta al mismo reclamo de Ortega y Gasset, el lugar de la democracia en un mundo globalizado. Y agrega otro subtítulo, un ensayo sobre politeia aristotélica. No olvidemos que somos tributarios de la cultura occidental, incluso encontrándose amenazados sus valores y paradigmas desde ayer, bajo impulso fundamentalmente de la escuela de Gramsci, de la escuela de Gramsci y de la escuela de Frankfurt, aun cuando esto sea un tema muy debatible todavía. La parte griega de esta cultura y la clásica nos aporta el reconocimiento de la razón y del ser humano que se concretan en la experiencia de la sabiduría, del llegar hasta las profundidades de la realidad material a fin de trascenderla y cuya finalidad es el estudio de la verdad, del sentido de las cosas. Es el desentrañamiento actual del mito platónico de las cavernas. A tales ideas o premisas les agrega el cristianismo algo esencial que redondea nuestra cultura de decantación milenaria, el amor supremo o la caridad, es decir, la humildad metafísica y aristotélica que nos empuja a querer el bien para alguien. Y he aquí pues la conclusión. En el olvido de esa amistad civil que alimenta la confianza y hemos proscrito en la política contemporánea, es en donde reside, como lo creo, a pie juntillas, la crisis de Occidente. Esa amistad civil que procuraba la unidad en las diferencias, se hace ahora generosidad en los odios y sustituye la idea de la donación desde el poder por la posesión del poder. A lo largo de 300 años en Iberoamérica, las ideas que son el patrimonio moral de Occidente penetran en nuestro cuerpo núbil de amerindios, por más autóctonos que hayamos pretendido ser, e incluso aceptándonos como desprendimiento de la Hispania. Y a pesar de que la cultura española, como lo destaca el mismo Ortega, sea una cultura impresionista. Todo genio español ha vuelto a partir del caos, como si nada hubiese sido antes. González Cruz, el autor de este libro, Ciudad y Política, trabaja su escrito mirando hacia el porvenir, arbitra un camino para la recomposición y lo ofrece como punto de encuentro de la dispersión digital y global necesaria. Apunta a la ciudad, por enraizada en nuestra memoria colombina, pues es capaz de restablecer la amistad civil, sin la cual muere la política y no es concebible la democracia. La pérdida de ese hondón estructurador de la sociedad y del Estado, el de la ciudad, una de las mejores obras del hombre y sin duda su hábitat fundamental, es lo que determina la agonía corriente del Leviatán, por devenir el Estado contemporáneo
en un esqueleto sin alma en una cárcel de la ciudadanía. Aprecio de pertinente en esta hora nona, y así termino, repetir lo que dijese el delegado francés durante la reunión de Londres que crea la UNESCO en 1945. Nos reunimos en un momento particularmente grave de la historia del mundo. La angustia de los pueblos cae sobre todas las orillas. Lo que se le pide a la inteligencia humana es tomar conciencia de que hemos entrado en una era crucial de nuestra historia en la que los gigantescos medios de potencia procurados por el dominio científico deberían someterse a la razón. La razón ciertamente sigue siendo la instancia inderogable. Que no nos pase pues como al búho de la Minerva que levanta su vuelo en el ocaso. Muchas gracias. Y le pido al presidente Aznar que nos diga unas breves palabras para cerrar este cuarto diálogo presidencial. Muchas gracias, Asdrúbal. Simplemente estaré muy consciente que lo más importante de esta hora es que es la hora de comer y que ya llevamos bastantes horas aquí hablando de cosas muy interesantes. Pero yo quiero dar las gracias, en primer lugar, a Nelson Mecerane por el impulso de esta iniciativa, cada vez más viva, cada vez más importante, cada vez más interesante. Muchas gracias, Nelson. También, por supuesto, a Asdrúbal, que encargado de coordinar todos sus trabajos y como director de la misma, pues hace una tarea verdaderamente extraordinaria. Al Miami-Dade College, que nos acoge con su generosidad, y a todos mis amigos, colegas que han venido aquí esta mañana, y ya es por la tarde, y entonces que ahora aspiran razonablemente también, como el resto de las personas que están aquí, a tener un almuerzo lo mejor posible, ¿no? Yo solamente quiero decir que, como saben ustedes y como sabéis todos vosotros, la próxima reunión, el quinto encuentro de IDEA será en Madrid, el año que viene. Entonces, en Madrid nos vamos a ver. Por supuesto, vamos a seguir trabajando durante todo el año en nuestros objetivos, que con diferentes puntos de vista lo importante es que tenemos unos objetivos comunes, que los podemos defender todos juntos, que los podemos y los debemos defender todos juntos, y que también eso lo haremos en Madrid el año que viene. Para organizar eso, pues mi predecesor en la presidencia del Gobierno de España, aquí presente, don Felipe González, según me dicen ayer, tuvo la buena idea de decir que yo me tenía que encargar de la organización de la reunión de IDEA en Madrid. Yo acepto con mucho gusto ese encargo, Nelson, que he tomado mi primera decisión, que es nombrar a Felipe González my deputy assistant en la organización de ese acto. También estoy pensando en que le acompañe Andrés Pastrana, que al fin y al cabo tiene casa en Madrid y lo tiene más fácil. Pero en todo caso, a todos muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido una jornada extraordinariamente satisfactoria y sobre todo Nelson, al Miami-Dade College y una vez más a Asdrúbal. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias.